Hoy se publicó un video sobre si no estuviera en la Biblia nadie creería eso. Visión de Daniel, el carnero y el buey, en YouTube. Mientras la tela se ilumina lentamente, se desarrolla una escena del Antiguo Oriente. Observamos un poderoso carnero, con sus grandes cuernos orientados hacia el oeste, norte y sur. Ningún animal puede resistirse a él. Todos ellos están bajo su poder aplastante. Un relato bíblico describe esta impresionante visión. Daniel vio un carnero que lanzaba con sus cuernos hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Y ningún animal podía parar delante de él, ni nadie podía escapar de su poder. Él hace según su voluntad y se engrandece. Daniel 8:4. De repente, surge en el horizonte un cabril macho de aspecto majestuoso, moviéndose tan rápido que no parece tocar ni tocar el suelo. Entre sus ojos se destaca un número notable. Bienvenido, querido y distinguido en su 20. Hoy exploraremos la visión de Daniel, o oveja y o macho cabrillo. ¿Cuál será el significado de esta visión enigmática? Antes de profundizar en esto, no olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros estudios reveladores. Ahora llegamos al capítulo 8 del libro de Daniel, donde relata su visión del cordero y del caballo macho. Esta profecía de Adán, Daniel, se cumplió con tanta precisión que algunos críticos alegan que el libro debe haber sido escrito después de los eventos que habrían ocurrido. Sin embargo, como creyentes en el poder sobrenatural de Dios, sostenemos que Daniel escribió estas palabras alrededor del año 600 a.C., guiado por una visión divina. Leemos juntos los versículos 1 y 2 de este capítulo de Daniel. En el tercer año del reinado del rey, el rey Belsasar, me apareció una visión. A mí, Daniel, después de lo que me apareció anteriormente, y lo vi en visión. Y sucedió cuando estaba en Susán, la capital, que está en la provincia de Elán, y lo vi en visión y estaba junto al río Lailai. Daniel 8 versículos 2. Daniel recibe esta visión en Susán, una ciudad rica en historia, situada a 370 kilómetros al este de Babilonia, que más tarde se convirtió en la capital del imperio persa. Este lugar no solo fue el refugio o código de Hammurabi, sino que también fue escenario de eventos narrados en el libro de Esther y donde nos serviría como copero. Continuando nuestra lectura del capítulo, encontramos el carnero con 2 cuernos, claramente identificado como el imperio Medo-Persia, un poder que se elevó después de la decadencia de Babilonia. Las 2 cifras representan los reinos de la Media y la Persia, y el mayor, que apareció después, simboliza el ascenso de Ciro, el Grande, que unió estos 2 reinos y amplió enormemente su territorio. Ciro, el Grande, no solo unificó a los medos y persas sobre su gobierno, sino que su política de integración y tolerancia religiosa estableció las bases de un imperio robusto. Ciro no solo es celebrado por sus conquistas militares, sino también por su visión progresista de la gobernanza y la libertad religiosa. Al reunir a los medos y persas bajo un solo estandarte, Ciro estableció un imperio que se extendería por vastas regiones, llegando incluso a ser las puertas de Babilonia. Observamos el simbolismo de estos 2 números, tal como se describe en el libro de Daniel. Daniel vio un cordero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel 8 versículos 3. Este cordero simboliza o imperio medo-persa, con una Persia emergente como la fuerza dominante. Este arreglo se ecoa en las profecías de Daniel, donde el poder persa es representado como preponderante. Los persas, bajo el mando de Ciro y sus sucesores, se expandieron enormemente o el imperio, como las conquistas dirigidas hacia el oeste, el norte y el sur.
simbolizaban el dominio amplio del imperio sobre las tierras conocidas en la época. El carnero se dirigía hacia el oeste, el norte y el sur, y ningún animal podía detenerse ante él, ni nadie podía escapar de su poder, y él hacía según su voluntad, y se glorificaba. Daniel 8 versículos 4 nos muestra la representación del cordero, golpeando en 3 direcciones, una referencia a las 3 costillas en la boca entre sus dientes. En Daniel 7 versículos 5, simbolizando las conquistas medos persas. Sin embargo, la arrogancia surge como el poder. El imperio medo-persa en su apogeo se vio como invencible, dominando ampliamente a los demás. Mientras lo consideraba, un macho cabrio venía al lado del accidente, sobre la superficie de toda la tierra, y no tocaba la tierra, y el macho cabrio tenía un gran cuerno entre los ojos. Daniel 8, versículo 5. Este macho cabrito es identificado por el ángel Gabriel como el reino de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos, o su primer gran rey, posteriormente revelado como Alejandro Magno. Su llegada marca el comienzo de una nueva era. El macho cabrio enfrenta al carnero con una fuerza invasora, representando el ascenso meteorológico de Alejandro, que en pocos años derrocó el vasto imperio medo-pérsico. Alexandre, en su primer enfrentamiento con los persas en las orillas del río Gránico, logró una victoria decisiva. Esta sería solo la primera de muchas, culminando en la famosa batalla de Isu. La batalla de Isu fue un momento crucial para Alejandro Magno. Después de esta victoria, el imperio persa perdió el control de Egipto y el acceso al Mediterráneo, marcando el comienzo de la decadencia persa. Alejandro no solo conquistó estas regiones, sino que también garantizó todas las provincias de Asia Menor. Esta fue la primera vez que un ejército persa liderado por el propio rey Darío III fue derrotado, un golpe devastador para Amorar al persa. Vamos a explorar cómo esta derrota pronuncia o cambia significativamente la pronunciación. La batalla de Galgamella, también conocida como la batalla de Arbela, fue uno de los 2 mayores triunfos de Alejandro. Con cerca de 47.000 hombres, Alejandro enfrentó un ejército persa de 250.000, o local, una vasta llanura. Fue elegida por el rey para favorecer a sus fuerzas montadas, a pesar de las desventajas numéricas. Alejandro ejecutó una obra prima táctica, que no solo aseguró su victoria, sino que también marcó o filmó el imperio persa. A los 24 años, Alexandre el Grande ya era visto como el señor del mundo conocido. Su insaciable sede de conquista la llevó aún más lejos, hasta la India, reflejando la visión del leopardo con 4 asas de Daniel. Versículo 7. Cuando estaba en el apogeo de su poder, el gran cuerno, Alejandro, se rompió. Ningún poder humano podría detallarlo, pero una fiebre súbita después de una noche de fiestas o llevó a su muerte en Babilonia en 323 a.C., a los 32 años. Daniel predijo que, en su ápice, el imperio se dividiría, como lo representaban los 4 vientos del cielo. Esta división ocurrió entre sus generales, que lucharon por el control del vasto territorio. Ptolomeo asumió que Egipto y partes de Asia Menor eran suyos, mientras que Casandro quedó como Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó pose del Traseo y otras áreas de Asia Menor, y Seleuco controló el resto del imperio, incluyendo Siria, Israel y Mesopotamia. Además, Daniel predijo sobre un pequeño cuerno, que crecería mucho hacia el sur, el este y la tierra gloriosa. Este poder es visto como una prefiguración de desafíos futuros, simbolizando un poder que desafiaría incluso al ejército celestial. El libro de Daniel describe una serie de eventos perturbadores,
donde fuerzas opresoras atacaron y subyugaron el ejército celestial. Este lenguaje simbólico puede representar a tantos seres celestiales como a los fieles en la tierra. Daniel continúa, revelando que este poder arrogante, simbolizado por una pequeña cuerno, atacará el principio mismo del culto a Dios, aboliendo o continuando el sacrificio y profanando el santuario. La profecía es clara. Ese líder en su arrogancia, llegó a ponerse en contra del príncipe de los 2 ejércitos, una referencia directa a las homicias, y profanó el templo, desencadenando una era de gran tribulación para el pueblo. Jesús se refiere a estos eventos al hablar de la abominación desoladora, citada en los evangelios de Mateo y Marcos, como señal profética de advertencia para sus seguidores. La primera manifestación de esta desoladora abominación ocurrió en 160 a.C., un doble complemento profético, que apunta tanto a eventos pasados como a catástrofes futuras. El pequeño cuerno que surgió de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno, específicamente, fue Antiguo, Cuarto y Pino. No solo persecutó a Judas con severidad, sino que profanó el templo de Jerusalén, estableciendo un altar para Zeus y sacrificando cerdos, un acto abominable para Judas. Antíocos extendió sus conquistas al sur y al este, impactando directamente en la tierra gloriosa, Israel. Sus acciones llevaron a una rebelión liderada por los macabeos, un punto crucial en la historia judía. La expresión ejército del cielo puede ser una metáfora para una resistencia espiritual y terrenal. Este pequeño chifre, en su arrogancia, intentó desafiar incluso al Dios del cielo, causando destrucción y desesperación. Este ataque espiritual y físico es claramente descrito como una guerra contra los príncipes espirituales e incluso contra Cristo mismo, conocidos como príncipes príncipes. La derrota de este opresor se produjo de una manera sobrenatural, no por mano humana. Proféticamente, este patrón de opresión será replicado en el final de los tiempos por el Anticristo. Y como sugirió en el 2 Tesalonicenses, este último se comportó de manera similar a la Antíloco, pero a una escala globalmente devastadora durante la Gran Tribulación. Antílico y Epífanes no se contentaron solo con conquistas militares, sino que también erradicaron la religión y la cultura judía. Ya que veamos lo que dice el texto sagrado sobre sus acciones en el templo. No destruyó físicamente el templo, sino que profanó profundamente, sustituyendo al altar de sacrificios por el altar de Zeus y ofreciendo sacrificios de cerdos, animales impuros de acuerdo con la ley judía. Así, profanó el santuario y lo interrumpió como ofrendas al Dios de Israel. Antíoco también intentó impor la cultura griega a los judíos, haciendo que muchos abandonaran las leyes de Dios y adoptaron prácticas femeninas. Estas acciones no solo alteraron el curso de la religión judía, sino que también desafiaron la identidad y la resistencia del pueblo. A pesar de su influencia, no todos se pusieron a su disposición. Una fuerte resistencia surgió con los macabeos, que lideraron una rebelión para restaurar la santidad del templo y reafirmar como tradiciones judías. Curiosamente, el título Epifanes, que significa ilustre o revelado, fue adoptado por Antíloco para exaltar su divinidad, pero para muchos se convirtió en Epímanes, o loco, debido a sus políticas desmedidas y blasfemias contra el Dios de Israel. Continuamos explorando la duración de las atrocidades de Antíloco. 2 seres celestiales discuten la visión, revelando que las tribulaciones durarán 300 horas y horas, lo que indica poco más de 6 años hasta la purificación del santuario. Esa profecía se cumplió cuando Judas Macabeo rededicó el templo el 25 de diciembre de 165 a.C., exactamente 2 días y 300 días después de que Antíoco comenzara a profanarlo. Sin embargo, Jesucristo, muchos años después,
señaló una futura abominación desoladora, señalando una época de tribulación aún más grave para la nación judía, como se describe en Mateo 24:15. Este periodo futuro, conocido como la Gran Tribulación, será marcado por eventos sin precedentes, tales como nunca se ha producido desde el principio del mundo hasta ahora, ni nunca se producirá. Mientras Daniel meditaba sobre la visión, un ser en apariencia de hombre, identificado como el ángel Gabriel, apareció para explicar que la visión pertenecía a los tiempos de la película, preparando a Daniel y a los lectores para entender que las implicaciones de estas profecías van más allá del contexto histórico inmediato. En el tiempo de Antílico Epífanes, muchos vieron un pronóstico de lo que sería conocido como el tiempo del fin, un periodo a menudo asociado con el Apocalipsis en las Escrituras. Antílico, llamado por algunos el Antiguo Testamento, establece un claro paralelo con el Anticristo, que muchos teólogos creen surgirá al final de los tiempos. Así como el Anticristo sube al poder, el futuro Anticristo también asciende, usando tácticas similares de intriga y poder, como las persecuciones de Antíoco. El pueblo judío y la profanación del templo prefiguran como acciones del futuro Anticristo. El sacrificio fue interrumpido y el templo profanado, eco de lo que el Anticristo también hará. Antíoco tuvo éxito en sus campañas, un sombrío presagio de lo que esperar de su Anticristo. Gabriel, hablando de las Escrituras, destaca la ira de Dios que caerá sobre las naciones por su infidelidad, comenzando como Nabucodonosor y extendiéndose hasta la ascensión de un rey legítimo que es Jesús, no el trono de Israel. Para que este reino venga, será necesario que el pueblo judío se arrepienta de sus pecados y reconozca a sus Mesías. Esta es una condición para que las naciones sean juzgadas y que la paz verdadera sea establecida. Los reinos de Medios y Persia, representados por el carnero de 2 cuernos, y el reino de Grecia, representado por el macho cabril, son detalles que Daniel recibe para comprender los eventos de su tiempo, que también apuntan a patrones futuros. El rey final, que surge en el final de 2 reinos generales, es descrito como sabio y poderoso, causando destrucción y engañando a muchos, incluso a los santos. Este es un paralelo directo con el Anticristo, que se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido por un acto divino, no por un acto humano. Estas visiones son verdaderas y están destinadas a un futuro lejano, sirviendo como un aviso para todos nosotros, sobre la vigilancia y la preparación necesarias, en los tiempos que preceden al regreso de Cristo. La visión de Daniel se asemeja a la interpretación del sueño de la estatua de Nabucodonosor, donde Cristo, la piedra que fue cortada sin ayuda de las manos, destruye el último reino y las abominaciones que causó. Esta profecía, aunque parcialmente cumplida en el pasado, apunta claramente a la fin de los tiempos. Daniel fue instruido a guardar una visión, ya que era para muchos días futuros. Este mandamiento, repetido en relación con la visión de la Gran Tribulación y el tiempo del filme en el capítulo 12, subraya la continuidad y la importancia de estas profecías para los tiempos del fin. Daniel quedó profundamente afectado por la visión y se desvaneció durante unos días, ya que había experimentado algo similar al final de la visión del capítulo 7. Su reacción fue provocada por el terror que le causó la visión, revelando una terrible rebelión contra el Dios del cielo y un período de gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Aunque Daniel no entendió completamente el significado de la visión, él era consciente de las dificultades que se le esperaban. Esto nos recuerda que recibir revelaciones divinas puede ser una experiencia desafiante, especialmente aquellas que tratan del juicio divino sobre el pecado. Este episodio de la vida de Daniel sirve como un recordatorio para nosotros hoy, incluso para él, que recibió visiones directamente, aunque no entendió plenamente.
Esto nos debe animar a abordar las profecías bíblicas con humildad, evitando la presunción de que podemos interpretar cada detalle con precisión. Después de un período de descanso y reflexión, Daniel se recuperó y continuó su misión. Este es un ejemplo poderoso para todos nosotros sobre la importancia de meditar en las revelaciones de Dios, buscando la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Te agradezco haber acompañado nuestro estudio hasta aquí, y que este video le inspire a buscar una comprensión más profunda de las Escrituras y a ver las profecías con el respeto y la seriedad que exigen. No olvides dejar el me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.